La noche se había roto con un grito que desgarró la calma de un barrio dormido. Nadie vio quién lo lanzó, pero todos lo escucharon. El narrador contaba que en la penumbra húmeda de la madrugada, el aire olía a hierro oxidado y miedo. Marta caminaba apresurada por la calle vacía. Ella pensó que alguien la seguía, pero no se atrevió a volverse. Unos pasos resonaron tras los suyos, fuertes y seguros. Marta susurró: «¿Quién anda ahí?». Pero solo recibió el eco de su voz. La puerta de una casa cercana se abrió de golpe, revelando una sombra. Dentro, el hedor a podredumbre escapaba hacia la calle, tan denso que hizo que Marta retrocediera. El narrador dijo que en ese instante la pesadilla comenzó. Nadie estaba preparado para el juego cruel que seguiría. Un juego donde la policía siempre sería burlada. Marta respiró hondo, y el silencio que la rodeaba pesaba como un castigo ineludible. El narrador contó que la calle volvió a hundirse en un silencio absoluto, roto solo por el murmullo del viento. Marta no corrió, pero sus pasos se hicieron más rápidos, como si cada sombra la empujara hacia adelante. Ella pensaba en llamar a la policía, pero algo en su interior le dijo que no serviría de nada. El asesino jugaba con ellos y siempre ganaba. De pronto, una ventana se cerró con violencia y Marta giró la cabeza, respirando con dificultad. «No puedo seguir aquí», murmuró entre dientes, su voz quebrada por el miedo. Nadie salió a ayudarla, y cada persiana bajada parecía gritar que la comunidad había decidido esconderse. El narrador aseguró que esa noche, la soledad de Marta no era casual, sino parte de un juego macabro donde las piezas se movían sin que nadie las viera. La primera víctima del terror no fue un cuerpo, sino la confianza que sostenía al vecindario entero. La voz del narrador se hundió en la oscuridad, explicando que el barrio había sido testigo de demasiados rumores. Se hablaba de un hombre que caminaba libre, un depredador que nadie podía atrapar. Marta aceleró el paso, sintiendo cómo el eco de cada rumor golpeaba sus oídos. De pronto, una farola parpadeó, lanzando destellos que hacían que las sombras parecieran moverse por sí mismas. «No puedo ser yo», susurró, como si intentara convencerse de que el asesino buscaba a otra. Pero la calle, con su aliento húmedo y su neblina espesa, le respondía con silencio. El narrador dijo que la tensión crecía como un nudo en el pecho de Marta, y cada latido era un golpe que anticipaba lo inevitable. En ese rincón del pueblo ya no se distinguía entre el miedo y la realidad. El narrador señaló que Marta, con sus manos temblorosas, sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, mostrando la desesperación en sus ojos. Marcó un número, pero la señal era débil, rota por interferencias. «Vamos», responde, dijo con voz entrecortada mientras la pantalla parpadeaba. Nadie contestó. El eco del viento respondió con un silbido que parecía burlarse. Marta bajó el teléfono y lo apretó contra su pecho. El narrador contó que en ese instante ella comprendió que el asesino no solo jugaba con la policía, sino con todos. Era un juego de poder, de dominio. Y en esa calle vacía, ella era la pieza más débil. La sensación de estar atrapada se volvió insoportable, y aún así, no podía detenerse. La narración describió cómo el silencio se rompió otra vez. Esta vez por un crujido proveniente de la oscuridad. Marta levantó la vista y vio una silueta apenas marcada por la neblina. Ella no podía distinguir si era un hombre o un fantasma, pero su cuerpo reaccionó con un escalofrío inmediato. «No te acerques», gritó, aunque su voz se quebró antes de terminar la frase. La figura no respondió, solo permaneció inmóvil, observándola. El narrador explicó que en ese momento Marta sintió que la calle entera estaba contra ella, cada farola, cada sombra, cada puerta cerrada. Era como si el barrio mismo hubiera pactado con el asesino, punto. Y con esa certeza, comprendió que la primera jugada ya estaba perdida. El miedo se había instalado y nada lo sacaría de allí. El narrador explicó que Marta no era la única atrapada en la sombra del asesino. En la comisaría, el inspector Ramírez repasaba un expediente repleto de fotos y nombres tachados. Había pasado noches sin dormir, convencido de que la verdad estaba escondida en los detalles que todos ignoraban. «No es un fantasma», murmuró mientras pasaba las páginas con manos cansadas.
La voz narraba que la obsesión de Ramírez lo alejaba de su familia, que apenas lo reconocía cuando volvía a casa. Cada ausencia suya en la mesa era otra grieta en la confianza de los suyos. El inspector sabía que su lucha no era solo contra el asesino, sino contra un sistema que se negaba a aceptar su fracaso. Los vecinos hablaban en susurros, los periódicos llenaban titulares, pero él solo veía rostros sin vida y pruebas que no encajaban. El narrador dijo que en ese momento Ramírez juró que no descansaría hasta ganar el juego que todos daban por perdido. La narración se desplazó a la casa de Marta, donde su madre, Isabel, rezaba frente a una vela encendida. «Protégela, Señor», susurraba con voz quebrada, mientras las lágrimas le caían sobre las manos juntas. El narrador contó que Isabel había sentido el miedo mucho antes de que llegara a la calle. Cada vez que su hija salía, la ansiedad se instalaba como una presencia invisible en la cocina. Las vecinas se apartaban, la llamaban paranoica, pero Isabel sabía que algo oscuro acechaba al barrio. Esa noche, al ver que Marta no regresaba, la madre se levantó y corrió las cortinas para mirar la calle desierta. El silencio era peor que cualquier grito, y la vela titilante parecía anunciar desgracia. El narrador explicó que Isabel no podía dormir ni confiar en nadie. Ella también estaba dentro del juego, pero lo único que podía hacer era aferrarse a la fe mientras el asesino se paseaba libremente. El narrador describió a Javier, un joven sobreviviente que caminaba por la plaza desierta con paso inseguro. Tenía la mirada perdida, como si todavía escuchara los ecos de aquella noche en que escapó. «Nunca me creyó la policía», dijo en voz baja, apretando los puños. Las cicatrices en su brazo eran visibles incluso bajo la manga. La comunidad lo miraba como si estuviera loco, como si inventara historias para llamar la atención. Pero él sabía lo que había visto, una figura que lo observaba con calma, disfrutando del terror que provocaba. El narrador explicó que Javier se había convertido en un fantasma entre los vivos, temiendo cerrar los ojos porque el recuerdo volvía con fuerza. El joven no quería venganza, solo que alguien lo escuchara. En esa plaza silenciosa, su voz se perdía como un susurro sin destino. El narrador contó que la comunidad se reunía en la iglesia los domingos, pero no para rezar en paz, sino para mirar con recelo. «Podría ser cualquiera», murmuraban entre ellos mientras el sacerdote intentaba calmar a la multitud. Nadie confiaba en su vecino, nadie abría la puerta sin mirar primero. El miedo había contaminado incluso los saludos, convertidos ahora en sospechas disfrazadas de cortesía. Una mujer susurró que el asesino debía vivir entre ellos, quizá alguien respetado, quizá alguien invisible. El narrador explicó que el miedo se había vuelto un personaje más del barrio, sentado en cada banco, respirando en cada esquina. Y en ese ambiente envenenado, la paranoia florecía como una llama incontrolable, devorando la calma de un pueblo que alguna vez creyó ser intocable. La narración llevó a un tribunal abarrotado de carpetas y funcionarios. El juez revisaba informes inconexos mientras la secretaria escribía sin levantar la vista. «No hay pruebas suficientes», repitió con frialdad, cerrando un expediente más. El narrador explicó que el sistema no estaba diseñado para atrapar fantasmas, sino para cubrir fallos y justificar estadísticas. Afuera, las familias gritaban pidiendo justicia, golpeando las puertas de madera como si pudieran derribar la indiferencia con sus manos. Ramírez, frustrado, apretaba los dientes, convencido de que cada demora era otra victoria para el asesino. El narrador dejó claro que la maquinaria burocrática no sentía dolor ni miedo, solo producía papeles, y en ese río de papeles los muertos quedaban ahogados, sin voz, sin justicia, convertidos en números que nadie quería recordar. El narrador explicó que el miedo se extendía como una sombra invisible sobre el barrio. Marta no dormía, escuchaba pasos incluso cuando estaba sola en casa. «No soy la única», murmuraba, sabiendo que otras familias sufrían lo mismo. El inspector Ramírez recorría las calles con un bloc en la mano, apuntando cada detalle, mientras los vecinos lo observaban desde las ventanas cerradas. El narrador relató que las desapariciones aumentaban, y las paredes se llenaban de carteles con rostros sonrientes convertidos en símbolos de angustia. La policía pedía calma, pero nadie confiaba en ellos.
Una anciana gritó en la plaza: «El asesino está entre nosotros», y su voz, temblorosa y clara, sembró más desconfianza que alivio. El narrador aseguró que el barrio, alguna vez unido, se estaba quebrando en sospechas y rumores venenosos que no podían detenerse. El narrador dijo que las familias se miraban con desconfianza. En la panadería, los murmullos eran más afilados que los cuchillos sobre el mostrador. Una madre acusó a su vecino de saber demasiado, mientras él negaba con la voz rota. «Todos mienten», murmuró otro cliente, y la tensión casi estalló en violencia. Marta entró en silencio, comprando pan con manos temblorosas, consciente de que las miradas se clavaban en ella. El narrador explicó que el asesino no necesitaba matar cada noche para vencer. Le bastaba con envenenar los lazos que mantenían viva a la comunidad. El panadero, antes conocido por sus bromas, servía ahora con una expresión de piedra. Cada palabra era sospecha, cada sonrisa escondía miedo. El narrador aseguró que ya no había vecinos, solo piezas de un juego que nadie entendía. El narrador relató que Ramírez reunió a varios testigos en la comisaría. Cada uno ofrecía una versión distinta de los hechos. Un hombre juraba haber visto una silueta junto al río, mientras una mujer aseguraba que escuchó risas en el cementerio. «No pueden ser todas ciertas», dijo Ramírez golpeando la mesa. «Pante pandos». El narrador contó que la confusión era el arma favorita del asesino. Sembrar contradicciones, enterrar la verdad bajo capas de duda. Javier, el sobreviviente, levantó la voz con desesperación. «Yo lo vi. Nadie me cree, pero sé que era él». El silencio que siguió fue más duro que cualquier rechazo. El inspector sintió que la verdad se le escapaba de entre los dedos. El narrador dijo que la investigación se hundía en un laberinto de palabras, y cada salida parecía llevar a otra mentira. El narrador contó que la prensa comenzaba a llenar titulares con cada rumor. Los periodistas invadían el barrio con cámaras, empujando micrófonos frente a familias devastadas. Isabel, la madre de Marta, cerraba la puerta con furia cada vez que golpeaban. «Solo quieren espectáculo», dijo, apartando a los reporteros. El narrador relató que la verdad se deformaba en cada portada. Algunos lo llamaban monstruo, otros genio del crimen. Cada palabra alimentaba el mito, y el asesino parecía disfrutar de la fama sin exponerse. Ramírez gritó ante las cámaras que no descansaría hasta atraparlo, pero la multitud escuchaba con escepticismo. El narrador explicó que el miedo ya había saltado de las calles a los periódicos, y lo peor era que el asesino siempre iba un paso adelante, sonriendo desde las sombras. El narrador explicó que la comunidad empezó a fracturarse más allá de los rumores. Un grupo de hombres vigilaba las calles con palos y linternas, convencidos de que podían atrapar al asesino por sí mismos. «La policía no sirve», gritó uno de ellos mientras las sombras se alargaban en los callejones. Marta miraba desde su ventana, con el corazón golpeando fuerte. El narrador dijo que esa casa no traería justicia, sino más caos. Los vecinos patrullaban como fantasmas armados por el miedo, y cualquiera que pasara por la calle se convertía en sospechoso. Un niño fue detenido injustamente, y sus gritos hicieron eco en toda la plaza. El narrador aseguró que el asesino no tuvo que mover un dedo esa noche. El barrio, enloquecido, ya jugaba a destruirse solo. El narrador explicó que la investigación dio un vuelco inesperado. En la comisaría, Ramírez recibió un sobre anónimo con fotos. En ella se veía al propio inspector cenando con uno de los desaparecidos semanas antes de su muerte. «Esto es imposible», murmuró mientras sus manos temblaban. La narración indicó que la policía, incapaz de ignorar la evidencia, comenzó a mirarlo como sospechoso. Marta escuchó la noticia por la radio y se quedó paralizada, preguntándose si todo había sido un engaño. El barrio, ya envenenado por rumores, estalló en acusaciones. El narrador aseguró que lo que parecía ser un cimiento de confianza se derrumbaba. El juego del asesino había cambiado. La policía, símbolo de protección, se convertía en parte de la sospecha. Y cada rostro se volvió aún más incierto. El narrador relató que en la plaza las voces comenzaron a alzarse contra el inspector. «Él es el asesino», gritó una mujer.
y pronto la multitud repitió sus palabras como un coro implacable. Ramírez salió de la comisaría intentando mantener la calma, pero las piedras volaron hacia él. «Yo también perdí a mi hijo», gritó Isabel con lágrimas, pero dudaba de sus propias palabras al ver los documentos. Marta observaba desde la distancia, con la mente dividida entre miedo y rabia. El narrador explicó que el asesino había conseguido algo que nadie imaginaba: convertir al único que intentaba detenerlo en enemigo público. La comunidad no necesitaba pruebas, solo necesitaba una cara para odiar. Y esa cara ahora era la del inspector. El narrador dijo que Javier apareció con desesperación, corriendo entre la multitud. «¡No es él!», gritó con voz quebrada. Mostró sus cicatrices y explicó que había visto los ojos del asesino, que no eran los de Ramírez. Pero nadie lo escuchó. El narrador explicó que su voz fue devorada por los gritos, por la furia colectiva que necesitaba un culpable. El inspector, agotado, solo alcanzó a mirar a Javier y asintió en silencio. La narración indicó que la verdad, aunque presente, no encontraba espacio. La manipulación del asesino había funcionado. La comunidad prefería la mentira que daba alivio antes que la realidad insoportable. Javier, con lágrimas, comprendió que luchar contra la histeria era tan inútil como escapar de la muerte. El narrador explicó que mientras todos acusaban al inspector, Marta regresó a casa y encontró una carta bajo su puerta. La abrió con manos temblorosas y leyó: «Gracias por distraerlos. Ahora nadie sospecha de mí». La carta estaba firmada con iniciales desconocidas, pero el detalle más aterrador era un mechón de cabello dentro. Marta gritó y dejó caer el sobre. El narrador relató que comprendió en ese instante que el asesino la vigilaba de cerca, que estaba dentro del mismo juego y que su miedo era alimento para él. La calle parecía más oscura que nunca, y el sonido del viento se transformaba en risa. La traición no venía del inspector, sino de alguien mucho más cercano. El narrador dijo que al día siguiente la noticia se esparció. El inspector Ramírez fue suspendido de sus funciones. La prensa hablaba de traición y los vecinos celebraban haber descubierto al culpable. Mientras tanto, el verdadero asesino se movía libre, invisible, entre las calles, disfrutando del caos. Marta no podía hablar de la carta sin poner en riesgo su vida. «Javier, solo», repetía en voz baja. «Se ríe de todos nosotros». El narrador explicó que el giro era brutal. La confianza había muerto, la justicia se había vuelto un espejismo, y el asesino había ganado otra jugada sin mostrar su rostro. En el barrio, cada puerta cerrada no era protección, sino rendición ante un enemigo que nadie lograba ver. El narrador explicó que la noche del clímax llegó con un silencio extraño. Marta caminaba sola, con la carta en el bolsillo y el corazón en la garganta. «Ya no puedo escapar», murmuró. Las farolas parecían vigilarla, cada sombra era un enemigo. De pronto, escuchó pasos detrás de ella, firmes y seguros. El narrador relató que Marta reconoció ese sonido. Era el mismo que había escuchado la noche del primer grito. Se detuvo y giró lentamente, viendo una silueta avanzar desde la niebla. Sus piernas temblaban, pero su voz salió firme. «¿Qué quieres de mí?». La respuesta no llegó en palabras, sino en el eco de un cuchillo que brilló bajo la luz amarillenta. El narrador dijo que la pesadilla por fin mostraba su rostro en la calle desierta. El narrador relató que Marta retrocedió, pero la figura avanzó sin prisa disfrutando del miedo. «Siempre ganas, ¿verdad?», gritó ella con lágrimas en los ojos. El asesino inclinó la cabeza como si fuera una respuesta. De pronto, una puerta se abrió y apareció Javier, corriendo hacia Marta. «No estás sola», dijo con la voz rota pero decidida. El narrador explicó que el sobreviviente había esperado este momento, aunque su miedo era insoportable. La figura se detuvo, analizando a su nueva presa. Marta y Javier, dos piezas dañadas, frente al monstruo que los había marcado. El narrador aseguró que esa calle se convirtió en un escenario de confrontación, donde cada respiración sonaba como un tambor antes de la batalla. El narrador contó que en ese instante Ramírez irrumpió desde la sombra, aún suspendido de la fuerza pero incapaz de quedarse al margen. «¡Basta!», gritó con una pistola en la mano temblorosa. La multitud de vecinos se acercaba a lo lejos.
atraída por los gritos. El asesino sonrió, un gesto apenas visible, y arrojó algo al suelo, un sobre idéntico al que Marta había recibido. El narrador explicó que dentro había fotos de Javier, como si él fuera el verdadero culpable. La confusión se apoderó de todos. Marta gritó: «¡No es él! ¡Puliu! ¡Punto! ¡Diana León! ¡Reas él!». Pero los murmullos crecieron entre la gente, dudando de cada palabra. El narrador aseguró que el asesino había logrado lo que siempre buscaba: dividir, sembrar caos y escapar entre la incertidumbre. El narrador explicó que la multitud llegó y rodeó a los tres. Algunos gritaban que dispararan, otros pedían arrestos. Ramírez intentaba mantener la calma, pero el asesino se movía como un depredador entre presas confundidas. De pronto, levantó el cuchillo y cargó contra Marta. Ella cerró los ojos, convencida de que era el final. El narrador dijo que Javier saltó frente a ella, recibiendo el golpe en el brazo herido. Su grito desgarró la calle. Ramírez disparó, pero la bala se perdió en la niebla. El asesino escapó entre las sombras, dejando atrás caos y sangre. El narrador aseguró que en ese instante la tensión llegó al límite y todos comprendieron que no era un monstruo imposible, era un hombre que jugaba mejor que ellos. El narrador relató que la calle quedó marcada por gritos, humo y sangre. Javier cayó de rodillas sosteniendo su herida, mientras Marta lo abrazaba con desesperación. «No lo dejaré ganar», susurró, aunque la voz le temblaba. Ramírez bajó su arma, sabiendo que había fallado otra vez. El narrador explicó que la multitud, confundida, se disolvió lentamente, sin certezas, con más preguntas que respuestas. El asesino había escapado, pero no sin mostrar su poder. Había demostrado que podía atacar frente a todos y salir ileso. El narrador aseguró que esa noche fue la cima del miedo. El barrio ya no pedía justicia, solo pedía sobrevivir. El juego seguía, y el asesino sonreía desde donde nadie podía verlo. El narrador explicó que la madrugada trajo un silencio pesado, roto solo por los sollozos de Marta junto a Javier herido. «No dejaré que mueras», susurró, presionando la herida con sus manos temblorosas. El inspector Ramírez hablaba con voz cansada. «Fallé otra vez. Se nos escapa». El narrador relató que las sirenas de ambulancias se acercaban, pero el sonido no traía alivio, sino el recordatorio de que la justicia no había llegado. La gente se dispersaba con rostros pálidos, evitando mirarse entre sí. Isabel apareció corriendo, abrazando a su hija y llorando sobre su hombro. El narrador aseguró que la resolución no era victoria ni cierre, sino una herida abierta. El asesino seguía libre, y todos lo sabían. Solo quedaba el sabor amargo de haber sobrevivido a medias. El narrador contó que en el hospital Javier fue llevado de urgencia a una sala. Marta permaneció en la sala de espera con los ojos rojos y las manos manchadas de sangre seca. «¿Por qué a nosotros?», murmuró mientras Isabel le acariciaba el cabello. El inspector Ramírez, sentado frente a ellas, no dejaba de repasar cada movimiento de la noche. «No es invencible», dijo en voz baja, como si intentara convencerse. El narrador explicó que la esperanza se mezclaba con desesperación. Nadie sabía si Javier sobreviviría, y menos aún si el asesino volvería a atacar. En la televisión del hospital, los titulares repetían su burla. «El fantasma de la ciudad vuelve a escapar». El narrador aseguró que la herida no era solo física, era un fracaso que quemaba a todos. El narrador relató que el barrio despertó con un aire envenenado. Las familias leían los periódicos con rabia y miedo. Algunos decían que la policía protegía al asesino, otros aseguraban que Ramírez era cómplice. Marta salió a comprar medicinas y sintió cómo las miradas se clavaban en ella. «Esa es la que vio al asesino», susurraban, como si fuera culpable de traer la desgracia. El narrador explicó que la comunidad había perdido lo que más la mantenía unida: la confianza. Isabel, al escuchar los comentarios, cerró la puerta de su casa con rabia. «Nos están dejando solos», dijo. La narración aseguró que la paranoia había vencido a la razón. El asesino no necesitaba matar esa mañana. La desconfianza ya hacía el trabajo por él. El narrador dijo que en la comisaría
Ramírez se enfrentaba a sus superiores. Suspendido o no, seguiré investigando, declaró con voz quebrada. Los comandantes lo miraban con indiferencia, hablando más de reputación que de justicia. El pueblo necesita calma, no más caos, dijeron. El narrador explicó que el sistema había decidido cerrar los ojos. Los expedientes fueron guardados en cajas, como si los muertos pudieran olvidarse con papeles archivados. Ramírez salió de la oficina con los puños apretados y un juramento silencioso en los labios. El narrador aseguró que la resolución institucional no era justicia. Era abandono. El asesino no solo había burlado a la policía, sino que había logrado doblegarla. El narrador explicó que esa noche Marta volvió a casa con Isabel. Se sentaron en silencio, escuchando el viento golpear las persianas. «No ha terminado», murmuró Marta, con la mirada fija en la ventana. Isabel la abrazó, intentando darle fuerza. En la mesa aún estaba el sobre con el mechón de cabello, un recordatorio de que eran parte del juego. El narrador relató que Marta sintió un escalofrío. El asesino no estaba lejos, quizá observándolas en ese mismo momento. La resolución era amarga, habían sobrevivido, pero no estaban a salvo. El barrio nunca volvería a ser el mismo. El narrador aseguró que cuando la luz se apagó, la oscuridad no trajo descanso, sino una certeza fría. El juego continuaba, y el asesino seguía ganando. El narrador explicó que el barrio intentaba volver a la rutina, pero las huellas del horror seguían vivas en cada esquina. Marta caminaba al mercado con los hombros tensos, observando cada sombra. Los vecinos fingían normalidad, pero sus ojos revelaban miedo. «Nada ha terminado», murmuró, recordando la carta escondida en su casa. El inspector Ramírez, aún suspendido, la seguía de lejos, decidido a protegerla sin autorización. El narrador relató que las calles parecían tranquilas, pero era una calma rota por la sospecha. Marta notó un reflejo en una ventana, como si alguien la estuviera observando. Apretó los dientes y aceleró el paso. El narrador aseguró que la aparente normalidad era solo un disfraz. El asesino seguía presente, escondido entre las mismas calles que la gente recorría cada día. El narrador relató que Javier salió del hospital con el brazo vendado, caminando con dificultad. «No lo derrotamos, solo sobrevivimos», dijo con voz amarga. Marta lo abrazó con fuerza, como si temiera perderlo otra vez. Isabel los observaba desde la puerta, con lágrimas contenidas. El narrador explicó que el sobreviviente se había convertido en un recordatorio viviente del fracaso colectivo. Los periódicos lo fotografiaron, pero sus ojos vacíos no mostraban heroísmo, solo dolor. Javier confesó en un susurro: «Lo peor es que sigue ahí afuera, esperando su próximo movimiento». El narrador aseguró que esas palabras resonaron en Marta como una sentencia. No había alivio, solo la certeza de que la pesadilla no había terminado y que cada día era un nuevo juego sin reglas. El narrador explicó que esa noche Ramírez revisaba en soledad las pruebas que había guardado en secreto. Extendió fotografías sobre la mesa, rostros de desaparecidos, mapas con líneas rojas, fechas conectadas por patrones. «Siempre jugó con nosotros», murmuró, reconociendo errores pasados. El narrador relató que encontró un detalle que había pasado por alto. Todas las víctimas habían tenido contacto con un mismo vecino del barrio. Su respiración se aceleró. «Siempre estuvo aquí, frente a nosotros», dijo en voz baja. El narrador aseguró que la revelación era como un cuchillo en el aire. El asesino no era un fantasma lejano, era parte del vecindario que todos saludaban. La verdad no era consuelo, era el golpe final que confirmaba que nadie estaba a salvo. El narrador contó que Marta recibió una llamada telefónica inesperada. Contestó con voz temblorosa: «¿Quién es?». Del otro lado, una voz masculina suave respondió: «Siempre me hace sonreír, Marta». El teléfono cayó de sus manos. Isabel corrió a su lado, mientras Marta, pálida, murmuraba: «¿Es él? Tontonti». El narrador explicó que el asesino no necesitaba mostrarse, bastaba con su voz para paralizar. Javier, al escuchar, golpeó la mesa con furia. «Nos está jugando como piezas de ajedrez».
El narrador aseguró que la llamada era un recordatorio cruel. Podía acercarse a ellos cuando quisiera, podía entrar en sus vidas sin ser visto. Y esa certeza dejó a la familia en un silencio gélido que ni los rezos pudieron romper. El narrador explicó que la historia no terminó con justicia, sino con una confesión indirecta. En un callejón oscuro, una pared apareció cubierta de grafitis nuevos. Siempre gano. La comunidad lo vio al amanecer, y el eco de esas palabras recorrió cada casa. Marta, al leerlas, sintió que la última chispa de esperanza se apagaba. Ramírez apretó los puños, jurando continuar la caza, pero sabía que el asesino había marcado su victoria una vez más. Javier cerró los ojos, escuchando en su mente aquella risa lejana. El narrador aseguró que el golpe final no fue un disparo ni un grito, sino una frase grabada como cicatriz. Siempre gano. Y esa certeza quedó suspendida en el aire, como una condena eterna para todos.